Damos la bienvenida al doctor Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, integrante del Tribunal de Juzgamiento del denominado caso Sobornos 2012-2016. El doctor Saquicela, tras varios meses de prudente silencio, vuelve a hablar sobre esta compleja situación que tuvo en sus manos conjuntamente con otros jueces, Iván León, Marco Rodríguez, que llegó al punto de la sentencia, que ha seguido además el debido proceso, incluso el proceso de casación, para el momento estar ya las sentencias en firme. Doctor Saquicela, le saludamos desde la ciudad de Cuenca. Quisiera empezar preguntándole sobre su pensamiento y sus sentimientos sobre esta situación tras haber logrado la justicia ecuatoriana llegar a un punto culminante, observar y constatar que en la mayoría de los casos de las personas sentenciadas va a ser difícil que cumplan las sentencias que ha emitido la justicia de Ecuador. Le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias a ustedes y a los periodistas. Un saludo afectuoso a los ciudadanos de Cuenca, a mis coterráneos. Lo que creo es de que es necesario que la ciudadanía conozca fundamentalmente que luego de un proceso debido, luego de haberse garantizado como corresponde el derecho a la defensa, y luego también de un proceso en el que los ciudadanos procesados interpusieron todos los recursos que franquea la ley hasta la casación y finalmente aclaración y ampliación a la sentencia de casación, la sentencia se encuentra firme. Esto es la sentencia de primer nivel que dictamos los jueces doctores Iván León Rodríguez, Marco Rodríguez Ruiz y mi persona. Ahora a este propio tribunal le corresponde la ejecución de la sentencia y ahora mismo nosotros hemos dispuesto varios aspectos para ejecutar la misma. Yo lo que creo cuando usted dice respecto de lo que pienso y nuestro sentimiento es sencillamente de saber que hemos cumplido nuestro deber y que hemos dado un mensaje al Ecuador de que los jueces sencillamente debemos actuar de conformidad con el derecho, que hemos dotado tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, que no se ha permitido la impunidad en la medida en que se ha demostrado la existencia de un delito y la responsabilidad. En los próximos días debe ya cumplirse y ejecutarse toda la sentencia. De nuestra parte hemos oficiado al comandante general de la policía para que se logre con la ubicación y captura de los diferentes personas que han sido condenadas, así como también para que se proceda a la reparación integral, lo cual comprende tanto la reparación económica cuanto la reparación simbólica. Eso se encuentra ya dispuesto. Tengo conocimiento que algunas personas, como el ciudadano Alexis Mera, ha sido ya cumplido la orden de los jueces, se encuentra ya privado de la libertad. También otra persona, un ciudadano involucrado que era empresario, y pues la policía nos sabrá informar respecto de las gestiones que haga en relación a los demás procesados. Doctor Saquicela, muy buenos días. Si bien la sentencia está ya en firme, este ha sido un proceso que no ha estado ajeno a una serie de cuestionamientos, a una serie de críticas, sobre todo del sector que apoya al expresidente de la República, Rafael Correa, o quienes se pertenecen de la denominada Revolución Ciudadana. Entre las críticas más constantes que hemos venido escuchando es que este proceso fue un asunto más bien político y que se convirtió en una herramienta de persecución política, que nunca se hicieron presentes las pruebas necesarias que realmente demuestren la culpabilidad de las personas involucradas, entre otros aspectos. Incluso como jueces también ustedes en algún momento fueron observados dentro de este proceso por parte de este sector. Yo no creo que en mi calidad de juez tenga que dar opiniones políticas y polemizar al respecto con actores políticos a quienes, como cualquier otro ciudadano, respeto. Lo que yo creo que debo expresar es de que sencillamente nosotros no actuamos por mayorías o minorías de apoyos o de rechazos políticos. Tampoco actuamos por antipatías o simpatías políticas.
sino nuestro deber dentro de un Estado de Derecho es actuar de conformidad precisamente con el derecho, de modo tal que nosotros tenemos un proceso instaurado por la Fiscal General del Estado por un delito de cohecho, un proceso que se ha llevado a cabo en donde se han practicado pruebas, en donde se han debatido las mismas por los diferentes sujetos procesales y en donde sin duda se ha llegado a valorar dichas pruebas y aplicar el derecho, de modo tal que eso es lo que a nosotros corresponde, no nos corresponde opiniones ni posiciones políticas. Esas posiciones políticas pueden tener los ciudadanos, eso es respetable, pero de ninguna manera nosotros actuamos por mayorías y minorías. Puede revisarse. Miren, en este caso yo creo que vale relevar de que somos 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia los que hemos tenido un criterio conforme en ese sentido. Es decir, 3 jueces de primer nivel de la sentencia condenatoria inicial, pero 6 jueces más que revisaron en apelación y casación y que confirmaron la resolución no habiendo hallado ningún error de derecho. Y adicionalmente la 10ª jueza, o que actuó en primer lugar, pero no dictó sentencia, sino que llamó a juicio. De modo tal que yo lo que creo es que se trata de un proceso estrictamente jurisdiccional de aplicación de las normas jurídicas. A pesar de todo, doctor Saquicela, usted sabe que hay sectores políticos, como había señalado Rosana en su pregunta, que siguen protestando y minimizando los hechos. Bien vale la pena, más allá de todo lo que se ha dicho y se ha escrito sobre este caso, una nueva explicación sobre en qué consistió el delito de cohecho agravado por el que se les ha condenado a las 20 personas, cómo está motivado el juicio, cuáles son las pruebas, principios, normas jurídicas que se aplicaron para contrarrestar estas declaraciones que se hacen de manera muy ligera, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso del expresidente Correa, un cheque que lo califican como insignificante ante el contraste de las cifras de $6.500 sea la única prueba que se tiene en su contra. Lo que recoge la sentencia dictada por los... ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. ¿Aló? Adelante, le estamos escuchando, doctor Saquicela. Lo que la sentencia recoge es la valoración probatoria de la acusación que hizo la Fiscalía General del Estado en relación a un delito de cohecho. Es decir, de lo que la Fiscalía General del Estado, la doctora Diana Salazar Méndez, acusó un delito de cohecho que fundamentalmente consistía que en el periodo del año 2012 al año 2016 hubo una trama de corrupción y de sobornos en donde diferentes empresarios o empresas de contratación de obra pública fundamentalmente habrían llegado a sobornar a los funcionarios del Estado con la finalidad de conseguir la adjudicación de contratos. De modo tal que esa fue la acusación, es lo que se estableció el debate y la defensa para los sujetos procesales, y que los jueces llegamos a valorar las pruebas y llegar a concluir que en efecto existió el delito y la responsabilidad en los procesados. Fundamentalmente las pruebas se explican precisamente a través de diferentes testimonios, prueba documental, como incluso facturas, lo cual llega a concluir en esa decisión que adoptamos los jueces. Ahora, doctor Saquicela, uno de los temas que queda quizás en duda, no tanto del accionar, en este caso de los jueces, sino respecto del cumplimiento de la pena de quienes estuvieron involucrados, en este caso el soborno 2012-2016. La gran mayoría de involucrados se encuentran prófugos, están fuera del país, otros están en ciertas condiciones de resguardo, como es el caso de la exministra María de los Ángeles Duarte en la Embajada de Argentina en Ecuador. Un poco ahí hay esta serie de inquietudes por parte de los ciudadanos de si efectivamente se va a poder conseguir de alguna manera que las personas que están involucradas y que se encuentran fuera del país, de algunos se conoce o se sospecha en dónde están, de otros no. ¿Cómo avanzar en este proceso?
Bueno, como usted bien lo ha expresado, yo creo que escapa de nosotros. Nosotros hemos adoptado las decisiones que corresponden, especialmente quien habla y el tribunal que dictó la sentencia, la primera sentencia, que es condenatoria. Pues sencillamente lo que nosotros hemos hecho es establecer los hechos, valorar la prueba y aplicar el derecho, dictando una sentencia condenatoria. Sin embargo, yo creo que hay que notar, y los ciudadanos también comprenderán la complejidad que tiene este tipo de cosas, pero de nuestra parte, y irán conociendo los ciudadanos, iremos adoptando todas las medidas que el derecho permite para precisamente ejecutar los procesos que amerita para que pueda llegarse a dar la localización y captura de los ciudadanos que han sido condenados. Es decir, la idea fundamental no es otra cosa que se cumpla estrictamente el derecho, y en este caso concreto la sentencia condenatoria. Hay complejidades, pero también existen los instrumentos y las normas jurídicas que pueden permitir los trámites al respecto. Esperemos que sencillamente la ciudadanía sepa que se ha aplicado el derecho y que las resoluciones adoptadas tengan un cabal cumplimiento, no solamente en lo que dice relación con la pena privativa de la libertad. Hay otros aspectos que se deben conocer que son fundamentales. Por ejemplo, nosotros hemos oficiado ya al Consejo Nacional Electoral haciendo conocer la suspensión de los derechos de participación, que se suelen llamar también derechos políticos. Oficiamos al Ministerio de Finanzas a fin de que los ciudadanos expresidente y vicepresidente de la República ya no puedan percibir la remuneración en las calidades de tales. Hemos dispuesto de que en los próximos días vamos a señalar día y hora para que se coloque la placa de reparación simbólica en el Palacio Presidencial, así como que tenga lugar las disculpas públicas en la Plaza de Independencia. Algunos ciudadanos han manifestado ya el deseo de cumplir la resolución y pagar la reparación integral. La Procuraduría General del Estado ha establecido una cuenta, el dinero por la reparación económica, de modo tal que de todo lo que estoy expresando puede darse cuenta respecto de la decisión judicial y cómo se empieza ya a cumplir la sentencia, es decir, a ejecutar la misma. ¿Cómo se debe entender y es justificable la actuación de la Policía Internacional, la Interpol, hasta el momento, doctor Saquicela? Y ya con el nuevo escenario que se ha dado con las sentencias en firme, ¿este tipo de decisiones que ha venido tomando la Interpol van a ser diferentes? Sí, ¿nos escucha, doctor Saquicela? Sí, le estoy escuchando. Sí, ya, le preguntaba sobre la Interpol. Lo que hay que notar es de que depende de los casos, puede haber una petición de captura cuando existe una medida cautelar de prisión preventiva. Y obviamente, aún así, pues está justificada de acuerdo a la ley. Sin embargo, en este caso concreto existe una situación particular de mayor fortaleza en los argumentos, porque sencillamente de lo que se trata es de que ya hay una sentencia firme o una sentencia ejecutoriada dictada por el poder jurisdiccional de un Estado soberano, y eso es muy importante desde la opinión jurídica. Conocen esto los abogados, que pues sencillamente es un escenario diferente, por cuanto debe cumplirse en la medida que hay una sentencia que está firme, que está ejecutoriada. En suma, no hay discusión sobre la resolución. ¿Cómo mira usted las posibilidades del presidente Correa de que en el futuro pueda tener alguna, más que injerencia, actividad proselitista directa en Ecuador, convertirse en candidato? ¿Hay algún recurso de revisión que aún pueda poner en duda la sentencia actual, o en el ámbito ya de la política ecuatoriana eventualmente una amnistía o un indulto? Bueno, en lo que respecta a los jueces, no corresponde otra cosa más que hacer el proceso y el trámite que merita, por ejemplo, para la ejecución de la sentencia, por ejemplo, para la extradición. En este caso concreto, a los jueces del tribunal corresponde hacer el pedido con la fundamentación adecuada, pero ya lo demás obviamente no corresponde a los jueces, pero sí a otras autoridades del Estado que seguramente procederán y actuarán
conforme corresponde y demanda la naturaleza del caso. Doctor Saquicela, de este caso del sobornos 2012-2016 se ha anunciado e incluso se ha solicitado que se inicien o se deriven otros procesos a partir de lo investigado y los resultados de esto. ¿Esto quedaría en manos nuevamente de la Fiscalía? ¿Cómo se debería desarrollar este proceso? En efecto, es así, Rosana. Me parece que es importante relevar que una de las partes dispositivas de la sentencia, es decir, lo que dispone la sentencia, es de que toda vez que existirían presuntamente, porque tiene que investigarse, elementos de convicción o indicios que harían ver el posible cometimiento de otros delitos, se ha dispuesto, insistimos en la sentencia, remitir a la Fiscalía General del Estado para que proceda a investigar. Para el efecto, remitir copias de la sentencia y de todo el expediente, de modo tal que la Fiscalía General del Estado pueda realizar las investigaciones respectivas. De acuerdo al sistema ecuatoriano, es a la Fiscalía, de conformidad con el artículo 195 de la Constitución, a la que le corresponde investigar y de hallar elementos de convicción, cabe decir en términos genéricos, de elementos probatorios, sustentar una acusación, y a los jueces resolver respecto de la acusación, respecto de dictar la resolución que corresponde. Por lo tanto, en este caso, la sentencia dispone remitir a Fiscalía, pero naturalmente es a la Fiscalía General del Estado a la que le corresponde investigar. Es su atribución. ¿Tuvo usted, doctor Saquicela, en algún momento dudas sobre la decisión del Tribunal de Casación de dejar las sentencias en firme? Perdón, no escuché la pregunta. Si es que en algún momento tuvo usted dudas sobre la decisión del Tribunal de Casación de dejar en firme las sentencias, pues mucho se habló en ese corto periodo de algunos días en los que estaba bajo revisión. Bueno, yo comprendo de que hubo una serie de preocupaciones, quizá especulaciones, pero en todo caso eso desde su punto de vista de opiniones o desde su punto de vista mediático, que obviamente es comprensible por la preocupación de ciudadana del caso. Se trata de un caso trascendente para el país, y yo digo trascendente para el país en la medida en que la víctima es la sociedad toda. En lo personal, una preocupación, más bien la tranquilidad y la serenidad de conocer cómo se dictó la sentencia apegada estrictamente a derecho, y desde luego también la confianza en los compañeros y compañeras magistrados y magistradas, más allá de que el derecho es debatible y en tantos y cuantos casos las sentencias son revisadas confirmando o revocando los fallos. Así funciona un sistema de justicia en el país y cualquier parte del mundo. Pero pues creo que ya cuando se dio la sentencia, creo que el país pudo conocer que sencillamente la sentencia de primer nivel dictada por Iván León, Marco Rodríguez y mi persona no adolecía de vicios jurídicos, no era arbitraria ni caprichosa, sino estuvo apegada estrictamente a derecho. Eso no lo digo yo, lo dice la sentencia de casación, que precisamente tiene por objeto determinar si es que existen errores de derecho. Esos errores de derecho fueron descartados y por lo tanto confirmada la sentencia de primer nivel. Este juicio y su desenlace histórico, sin duda, para la justicia ecuatoriana, doctor Saquicela, se ha señalado que sería solamente el inicio de varios otros. ¿Qué otros juicios se derivan de lo investigado y también, más allá de la cronología del periodo que cubrió este juicio, 2012-2016? Como decía hace un momento, la sentencia dispone la investigación de otros presuntos delitos, como puede ser, por ejemplo, el delito de lavado de activos, el delito de peculado, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado. Sobre aquello, sin lugar a dudas, hay que ser claros, tiene que haber una investigación. Y solamente si la Fiscalía llega a formular cargos o acusar, a los jueces que corresponda, llegarán a resolver. Es decir, lo que la sentencia ha dispuesto es que se investigue por encontrar indicios de que podría haber otros delitos. Pero sin duda, como decía en su momento, esa es la atribución ya de Fiscalía, y Fiscalía pues sabrá hacer su trabajo de conformidad con la ley, investigando estos presuntos delitos.
Háblenos finalmente, doctor Saquicela, sin perjuicio de que se pueda referir usted a cualquier otro aspecto de este juicio, sobre la parte simbólica de la sentencia, aquella parte que señala y obliga a los sentenciados a la colocación de una placa en la Plaza Grande, en el Palacio de Carondelet, a realizar disculpas públicas, a tener que asistir a cursos sobre ética. Me parece que es muy importante que los ciudadanos conozcan de que una sentencia condenatoria no solamente dispone lo que se llama la pena privativa de la libertad o la cárcel, que se suele decir coloquialmente, sino que una sentencia condenatoria tiene varios componentes. En primer lugar, efectivamente, la pena privativa de la libertad, pero también la reparación integral, que se llama. ¿Qué es la reparación integral? Yo suelo decir, y lo que dice la doctrina en victimología, esto es la ciencia que se preocupa de la víctima de la infracción, de que muchas veces la víctima fue condenada al olvido, es decir, solamente interesaba la garantía de los derechos del procesado y que éste reciba su pena. Hoy por hoy existe un privilegio a la víctima, que la víctima tenga una respuesta del Estado luego de un proceso penal que implique su reparación. Esta sentencia considera esa reparación, la reparación material o económica, que son aproximadamente $15 millones, un poco menos, no tengo en este momento la cifra exacta, pero aproximadamente $15 millones, y que tiene que ser, cuyo perjuicio se habría causado y que tiene que ser pagado al Estado. Simbólica. En efecto, lo que usted pregunta me parece que es importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras cortes internacionales del mundo han establecido diferentes mecanismos de reparación simbólica. Los símbolos, no se diga en casos en que tiene que ver los intereses del Estado y la sociedad, son mensajes importantes para el país, para la comunidad. Y por ello es que esta sentencia consideró que una parte las disculpas públicas y en la Plaza de la Independencia, porque disculpas es al país, es a la sociedad ecuatoriana. La colocación de una placa en el Palacio Presidencial que perenice un mensaje al país. Esa placa, de acuerdo a la sentencia, deberá decir que los recursos públicos siempre deben ser administrados honradamente y que el servicio público no es otra cosa que un servicio a la colectividad con sujeción a los principios de la ética. Y finalmente, el hecho de que puedan acreditar un curso en administración pública y ética laica. Estos aspectos que tienen que ver con la reparación simbólica, reitero, son de importancia como mensajes a la sociedad y al país de que en suma, y eso es lo que nosotros hemos hecho los jueces, nada más que cumplir el deber, nada más cumplir el deber, que significa no permitir la impunidad por más que exista un fuerte poder político en cualquier ciudadano o los procesados, cumplir el deber dando un mensaje al país de que debe imperar el derecho, la justicia, que son precisamente los soportes de un Estado democrático y de derecho. Eso es lo que nosotros hemos realizado, Gustavo. Una inquietud más, doctor Saquicela. Solamente nos permitimos señalar que en este momento culmina la integración de este noticiario con Academia TV, pero continuamos dialogando con el doctor Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Saquicela, hace solamente 2 días entrevistábamos a uno de los legisladores de Unión por la Esperanza, quien busca la reelección, sumamente cerrado en sus opiniones sobre el juicio, sobre la situación política del país, insistiendo en la victimización no solamente del expresidente Correa, sino del partidos, los movimientos que lo apoyan, y él hablaba de que la justicia ecuatoriana no puede estar en mayor desprestigio. Sin embargo, las muestras de apoyo se han dado de múltiples maneras. Las redes sociales, que son de alguna manera también una ventana visible hacia el pensamiento de la ciudadanía, hacia la opinión pública, han dejado muy en alto la actuación suya del juez Iván León, de Marco Rodríguez, de Daniela Camacho, de la fiscal Diana Salazar, etcétera, etcétera.
Pero la justicia ecuatoriana, en realidad, en su historia ha cosechado muchísimas críticas. No es de los países que tiene el mayor prestigio en estos temas de justicia, aunque probablemente lo está reparando con acciones como las que se han logrado. De cualquier manera, quisiera su opinión sobre cómo se está precautelando esta integridad, este prestigio de la justicia ecuatoriana con el nuevo concurso de nombramiento de jueces que se encuentra en marcha. Bueno, yo lo que creo es que es importante entender que siempre, y en cualquier país, en verdad, la función que realizan los jueces de un Estado es muy delicada y puede crear controversias sobre la base de inconformidad de unos y conformidad de otros. Yo creo que eso es inevitable, porque sencillamente los jueces adoptan, por ejemplo, una resolución que da la razón a una persona y niega la razón a otra, y desde ese mismo instante empieza una controversia. No se diga en casos como estos. Yo respeto muchísimo, no tengo por qué controvertir, y menos desde un punto de vista de opiniones políticas, pero solamente digo porque naturalmente quienes han sido condenados, al menos de una parte de quienes han realizado actividad política, van a manifestar aquello. Pero, como digo, yo creo que sencillamente las resoluciones judiciales han sido revisadas y pueden ser revisadas en cualquier momento, y las personas se pueden percatar que sencillamente han sido aplicadas en derecho. Luego, permítame, Gustavo, expresar de que esta Corte Nacional de Justicia, de la que formo parte, esta Corte Nacional quizá ha dado muestras de la independencia, de la imparcialidad y del trabajo en justicia como ninguna otra. Permítame, pero hay que decirlo así. Son decenas de casos de fuero que han llegado a la Corte Nacional de Justicia en donde se ha dado respuesta y no se ha permitido la impunidad. Yo creo que eso, aunque es el cumplimiento simplemente de nuestro deber, pero es necesario decirlo, porque sencillamente no se puede decir de que la justicia ecuatoriana, en este caso el más alto Tribunal de Justicia, la Corte Nacional, no haya cumplido sus deberes. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido al doctor Iván Saquicela, quien fue juez de la Corte de Justicia, integrante del Tribunal del Juzgamiento del denominado caso Sobornos. De hecho, el doctor Saquicela continúa en sus funciones. Gracias nuevamente, doctor Saquicela, y muy buenos días.